Yo, 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 how are you today? Espero que estemos todos muy bien. En este vídeo hablaremos sobre los números. Todo sobre los números. Estoy seguro de que en algún momento te han mandado leer un texto en alto y estabas leyendo tú perfecto todo el texto y de repente un número, una fecha larga, un año, cualquier cosa de estas y te has quedado como yeah, Christopher Columbus discovered America in 1492 and... ¿Te ha pasado, verdad? Estoy seguro de que sí. Entonces, en este vídeo aprenderemos absolutamente todo sobre los números y así no volverás a tener problemas jamás. Let's go to the presentation. Para aprender los números no solo tenemos que saber el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino que además tenemos que saber algunos truquitos que nos van a venir muy bien de cara a aprender todo sobre los números. Los tenemos divididos del 1 al 20, del 20 al 100, hasta el 1000, hasta el 10.000 y hasta el 100.000 y de ahí hasta 1.000.000. Quédate con nosotros durante todo el vídeo para aprender todo sobre los números. Del 1 al 20 son muy facilitos. Los tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos estos 10 primeros números y después tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si os dais cuenta, en amarillo tenemos 11, 12 y 20. Es decir, son los únicos que se salen un poquitito de la norma. Los demás, todos acaban por teen, como si fuera 10, como si fuera el 10. Entonces, así nos vamos a acordar de ellos de una manera un poquito más fácil. Si os fijáis en el 14, 16, 17... y 19, todos simplemente tienen la segunda cifra, es decir, 4 y después el teen, los 10, ¿vale? 4, teen, 6, teen, 7, teen, 9, teen. En el caso de 8, ya lo hemos visto antes, que ya acaba por T. Sería un poquito raro añadirle otra T después, entonces simplemente 18 con una T. En el número 13 tenemos 13, no tenemos 13, es decir, bueno, ahí cambia un poquito. Y en el número 15 tenemos 5 en vez de 5, ¿sí? Entonces, esas son las únicas particularidades que nos vamos a encontrar respecto a los números del 0 al 20, muy facilitos de momento, ¿verdad? Si pasamos con los números del 20 al 100, nos daremos cuenta de que todos ellos acaban en TY. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 o 100, ¿sí? En este caso podemos utilizar el artículo a en vez de one. Tenemos en azul las cosas que son un poquito raras. Tenemos 20, es decir, no es 2T o alguna cosa así, no es 3T, 4T, no tiene la U de 4, 50 no es 5T, ¿sí? Nos tenemos que quedar con esto. 16 y 17 son 6, T, 60, 7, T, 70, 80, una vez más, solo con una T, y después 90, 9, y después TY, 90, ¿sí? Obviamente los podemos combinar y podemos decir el 23, el 37, el 49. Entonces, en el caso de combinar los números del 20, tenemos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y de ahí en adelante. Cosas características que tenemos. Primero tenemos el número 20, 20, después tenemos un guión que siempre tiene que aparecer y después tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. ¿Vale? Más ejemplos podemos tener con el 50, sería primero el 50, después un guión, y después el 1, el 2, el 3, ¿sí? Entonces, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, etcétera, 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 ¿sí? Lo mismo tendríamos, por ejemplo, con el 80, y tendríamos primero el 80, y después el 1, 2, 3, 4, 5, todos estos. Entonces sería 81, 82, 83, 84, etc. Prestad atención a ese guión que siempre tiene que aparecer.
Si pasamos a los números hasta el 1000, estos sí que son súper fáciles. En azul tenéis los números del 1 al 9. Y en azul tenéis después los números del 1 al 9, pero en vez de número, en letra. Si antes hemos dicho que 100 es un ciento, es decir, 100, 200 será 200, 300 será 300, 400 será 400 y así sucesivamente hasta llegar al 900, 900. Después tendremos para 1000 o 1000 o como antes 1000 con el artículo, ¿sí? Obviamente podemos también combinarlos de tal manera que si tenemos 107, pronunciaremos primero los cientos, que los tenemos en amarillo, y después en rosita tenemos la siguiente cifra. En ese caso, 107, 274, 333, es decir, siempre pronunciamos primero las centenas y luego las decenas o las unidades. Si os dais cuenta, una cosa importante, tenéis ese and entre paréntesis. Lo podéis decir o lo podéis omitir, es decir, podéis decir 491, 491 o 491. Eso ya, it's up to you. Eso queda a vuestra elección. Podéis combinar estos números, por tanto, como queráis. Si pasamos con los números hasta el 10.000, es decir, del 1000 al 10.000, volvemos a tenerlo muy fácil. Del 1 al 10 lo tenemos en azulito en número y después tenemos otra vez del 1 al 10 en letra, en inglés, en azulito. Hemos dicho que 1000 es un 1000, es decir, 1000, pues 2000 será 2000, 3000 será 3000 y así sucesivamente. También podemos combinarlos y en este caso ya tenemos unos números un poquitito más largos, ya los tenemos de 4 cifras en vez de 3 cifras. Antes pronunciábamos primero las centenas y luego las decenas. Ahora pronunciamos primero los 1000, 2000, 3000, 4000, después pronunciamos las centenas y después pronunciamos las decenas y las unidades. De tal manera que 1359, en español también lo hacemos así, 1359. Entonces, en este caso tendríamos 1000, 1000, 300, 359, 59. 2971. 2000, primero los 2000, 900, después los 900, 71, después los 71. Todos los vamos a pronunciar así y os lo he puesto por colores para que lo tengáis mucho más claro. Echadle un vistazo a todos estos ejemplos y probad, antes de ver el resultado, probad a ver si sabéis decirlo vosotros mismos. Primero 1000, después 100 y después las decenas. Pasamos entonces de los 10.000 a los 100.000. Ya vamos añadiendo más cifras, ya vamos añadiendo una quinta cifra a nuestros números, con lo cual va a ser un poquitito más complicado y un poquito más largo de pronunciar, pero no tendremos ningún problema. Antes decíamos que para decir del 1000 al 10.000 simplemente poníamos el número 1, 2, 3, 4, 5, el que fuera, y después 1000, 7000, 8000. Lo mismo hacemos para 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Simplemente añadimos el número 10, 20, 30, 40, 50 delante de ese 1000 y ya lo tenemos. Entonces, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, etc. hasta llegar a 100,000, es decir, primero 100 y luego 1000. También lo hacemos en español así, 100.000, primero el 100 y luego el 1000. Podemos combinarlos y tendremos unos ejemplos muy locos, os vais a dar cuenta. 17.421, 17.000 en primera posición, 400 en segunda posición, 21 en última posición, de tal manera que 17,000, 17.000, 400, 400, 21, 21. Fácil, ¿verdad? Otra vez lo tenéis por colores, con lo cual no vais a tener ningún problema. Vamos al último de todos, 55.555. 55,000, 55.500, 555, 55. Muy facilito.
Vuelvo a repetir que tenéis ese and entre paréntesis, lo podéis utilizar o podéis omitirlo a vuestro antojo. Obviamente, si siguiésemos con los ejemplos hasta el millón, que es 1 million or a million, en ese caso tendríamos 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, etcétera, etcétera. De tal manera que haríamos lo mismo, siempre pronunciaríamos primero los miles, después pronunciaríamos los cientos y después pronunciaríamos las decenas, es decir, el color rosita que tenemos al final del todo. De tal manera que este número que tenemos aquí sería algo así como 421,559. ¿Sí? ¿Fácil? Good. Tenemos por ahí dos asteriscos con un numerito y una interrogación. Eso solo puede significar información extra que va a ser muy valiosa para saber más cositas sobre los números. En este número 1 tenemos que en español y en inglés la coma y el punto se utilizan de manera diferente. Obviamente, cuando hablamos de los números, no vayáis a poner una coma al final de un texto o un punto para continuar con una frase, simplemente con los números. De tal manera que en Spanish, en español, diríamos ese cuadro cuesta 1.561 euros. Ese 1561 lo tenemos con un puntito, ¿sí? En español lo hacemos así. Y en inglés tendríamos that picture costs $1,561. De tal manera que en vez de un punto tenemos una coma. Quedaos con esto porque es muy importante. Podéis confundir a cualquier persona inglesa si le decís que el cuadro vale 1.561. De tal manera que pensaría que ese cuadro vale 1,56 y no 1.561. ¿Sí? Mucha atención con esto. Punto número 2. Para los porcentajes, esto es muy fácil, simplemente necesitamos añadir la palabra percent después del número, de tal manera que cuando vamos de compras y tenemos un porcentaje de descuento de un 50%, decimos que tenemos un 50% discount, ¿sí? Lo mismo con todos los números, 5%, 25%, etc. Número 3 nos dice, empezábamos el vídeo diciendo esto, diciendo que cuidado con los años, que normalmente no sabemos cómo pronunciarlos en inglés y siempre tenemos un parón en nuestra lectura y decimos, ¡ay Dios! ¿Cómo se pronuncia esto? No tengo ni idea. Entonces, generalmente, cuando tenemos años de 4 dígitos, los leeremos en grupos de 2. Por ejemplo, tenemos 1987, sería 19, 87, 87, o tenemos 1312, si lo dividimos en grupos de 2, tendríamos 13 y después 12, 13, 12. Obviamente, cuando tenemos los primeros 100 años de un milenio, es decir, el 2005, el 2007, el 2015, en ese caso los podemos pronunciar o en grupos de 2 o los 4 juntitos. De tal manera que en el ejemplo que tenéis, que es 2007, diríamos 2007 o 2007. Ese O significa 0, ¿vale? Entonces, mucho cuidado. Podéis decir 2007 o 2007. En el caso de los milenios, se lee como 4 dígitos, de tal manera que ese año 2000 no se leería 2000, we have a problem, sino que se leería como 2000, simplemente. Y luego, el último asterisco que tenemos de todos nos dice que los años antes del 0 van a tener BC, Before Christ, antes de Cristo, decimos en español, con lo cual sería 317 BC, Before Christ. Siguiente punto que tenemos por aquí. Números de teléfono. Es normal que en los exámenes siempre nos pregunten los números de teléfono. Lo decimos mediante números individuales, de tal manera que ese ejemplo que tenemos ahí es 798-132419. Simplemente números individuales. En caso de tener un 0, en americano y en británico se va a decir de manera diferente. En americano dirán 0, es decir, 0, y en británico dirán como la letra O, es decir, O, ¿sí? Entonces será muy normal encontrarnos un número de teléfono que sea 507-912-324, ¿sí? Con ese O como 0 si es británico o 0 si es americano. En el caso de números consecutivos, si tenemos el 55, no vamos a decir 55, no vamos a decir 5, aunque podríamos decirlo, sino que diremos doble 5. En el caso de tener los triples, como en ese triple 2 que tenéis ahí,
no vamos a decir 222 como si fuera un tren, ni vamos a decir 222, sino que vamos a decir 222. De tal manera que si leyésemos esos números de teléfono, si fueran reales, no probéis a llamar porque no vais a encontrar a nadie, tendríamos 348 5512 para esos dobles o 9051222. Asterisco número 2, cosa especial número 2, nos dice qué son los números ordinales. Ya nos dice la palabra ordinal, significa orden, es decir, nos están diciendo el orden dentro de una lista. Entonces son muy facilitos. En el caso del primero, del segundo y del tercero, ya no es el número 1, 2 y 3, sino que es primero, segundo y tercero, en la posición, en la competición de no sé qué. Tenéis first con ST, second con ND y third con RD. Simplemente tened estos tres en cuenta porque los siguientes todos añaden TH, el sonido. No sé si lo habéis escuchado bien, pero es el sonido. Tenéis después fourth, fifth, no tenemos fifth, sería un poco raro, sixth, seventh, eighth, una vez más solo con una T, no con doble T, ninth, 10th, 11th, 12th, con esta F no sería 12 con una VE como se escribe el número original, sino simplemente 12th, 13th, 14th, etcétera, hasta el 20, que sería 20th, ¿sí? Y después, para el número 21, 22, 31, 32, 41, 42, todos esos serán 41st, 40 primero, 42nd, 40 y el segundo, 43rd, 40 y el tercero, 48th, 48, el puesto 48. Entonces simplemente estos son muy fáciles y tenemos que hacer las combinaciones con los números que ya conocemos y con estos números ordinales, ¿sí? Cuidado que para los días siempre decimos my birthday is the 14th of August. Mi cumpleaños es el 14 de agosto. Tenedlo en cuenta, esto es real. Podéis mandarme regalos a la dirección. Probad vosotros mismos a hacer estos números que os voy a dejar en pantalla, a ver si sois capaces de hacerlo. Hay algunos que son un poquito más largos que los otros, pero probad a hacerlos y en los comentarios me podéis dejar si habéis sido capaces de hacerlos bien o, sin embargo, ha sido una auténtica catástrofe y entonces tendremos que darle para atrás y revisar el vídeo completo. Una vez más, thank you for your attention. Muchísimas gracias por vuestra atención, esperamos que este vídeo os haya sido de gran ayuda and see you in the next video. Bye. Bye. Yeah.